Saludos, estamos en una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional y hoy para conversar sobre un tema que marca la agenda Cuba, flujos migratorios en el país, mitos y realidades. Para ello voy a conversar con Ernesto Soberón, director de Asuntos Consulares y de Atención a Cubanos residentes en el exterior. Bienvenido a Entrevista, Soberón. Gracias a ustedes por la oportunidad. Soberón, agradecemos infinitamente la posibilidad de este diálogo suyo con Cuba Visión Internacional para conversar sobre un tema que marca ahora mismo la agenda Cuba. Quisiera que habláramos en primer término cuáles son esas posibles causas que han suscitado la elevada movilidad de nacionales hacia el exterior. Yo creo que habría que decir, en primer lugar, que el incremento del flujo de migrantes es un fenómeno internacional, no solo un fenómeno que tenga que ver con Cuba. Dentro de ese fenómeno internacional también obviamente se mueven los flujos migratorios de ciudadanos cubanos. Y en el caso de los flujos migratorios de ciudadanos cubanos, lo hemos señalado en otras ocasiones, o se ha señalado en otras ocasiones, que existen causas peculiares que de alguna manera explican ese incremento de los flujos migratorios de ciudadanos cubanos. Por ejemplo, en primer lugar, el impacto de todas las medidas de bloqueo, persecución financiera y demás que el gobierno de Estados Unidos aplica contra Cuba. Eso tiene un impacto en materia de deterioro del nivel de vida de la población cubana y por tanto es una causa de los flujos migratorios irregulares. Cuando Estados Unidos intenta de alguna manera resolver el tema migratorio con una contraparte, lo primero que aparece en la mesa es medidas que de alguna manera contribuyan a mejorar la situación económica en el país de origen para de esa forma tratar de reducir los flujos migratorios irregulares. En el caso de Cuba se hace todo lo contrario, se recrudece la persecución financiera, el bloqueo y por tanto hay un mayor impacto en el nivel de vida de la población. Pero esto tiene que verse también en un efecto combinado y un efecto acumulativo. Por ejemplo, unido a esa situación está el incumplimiento de los acuerdos migratorios, en particular el no otorgamiento de decenas de miles de visas para migrantes, que era un compromiso del gobierno de Estados Unidos y que por muchos años no se otorgaron. Y eso tiene un efecto en materia del potencial migratorio de los ciudadanos cubanos. Pero tiene que ver también con el no otorgamiento, por ejemplo, de las visas para visitantes no migrantes, de cubanos no migrantes a Estados Unidos que quieran ir a ese país a visitar a sus familiares, a sus allegados. Esas personas tienen que ir hoy a terceros países, solicitar una visa que no hay garantía de que se le vaya a otorgar con mayores costos. Pero está también lo que nosotros denominamos el increíble miedo creíble, y es las personas que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, que salieron desde Cuba de manera regular, ordenada, segura, con un boleto aéreo, con una visa si lo requerían al país donde viajaban como primera escala, o sin visa si no requerían visa, y que después se incorporaron al flujo migratorio irregular. Pero esas personas hoy no tienen ningún impedimento para salir de Cuba y no tienen ningún impedimento para regresar de Cuba. Por tanto, no tiene sentido ninguno que tengan que incorporarse a un flujo irregular, que además se convierten en víctimas de la trata de personas, del tráfico ilegal de migrantes. En los meses recientes hemos tenido ejemplos y casos dolorosos de personas que han perdido la vida, menores de edad que han perdido la vida por formar parte de ese flujo irregular de ciudadanos cubanos. Están las medidas que de alguna manera le otorgan, o de alguna manera no, le otorgan privilegios exclusivos a los migrantes irregulares cubanos, como es sin tener en cuenta la vía, cómo llegaron a la frontera, como es la ley de ajuste cubano, que permite que al año y un día los ciudadanos cubanos puedan regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos de manera expedita. Eso, visto desde el punto de vista del migrante, pudiera ser beneficioso. La pregunta es por qué no existe ley de ajuste cubano para otros países, por qué no existe la ley de ajuste X para el país X o la ley de ajuste Y para el país Y, pero sobre todo ver el fenómeno desde el punto de vista de que esas personas que arribaron de manera irregular a Estados Unidos, que se benefician de lo que plantea esa ley, antes se convirtieron en víctimas de estos traficantes y pudieron haber perdido la vida. Por tanto, la ley se convierte en un incentivo a la migración irregular. Entonces, la combinación de todos esos factores es lo que explica ese incremento de los flujos migratorios irregulares de ciudadanos cubanos. En un contexto donde la política migratoria cubana se han adoptado medidas para favorecer
los viajes de los ciudadanos cubanos de manera regular, ordenada y segura al exterior y su regreso a Cuba. Por tanto, no existe razón para que un ciudadano cubano tenga que pasar el viacrucis de un flujo irregular hacia Estados Unidos si no tuviésemos en cuenta las causas que señalamos al comienzo. Ahora, ¿cuáles han sido esos flujos migratorios que se han suscitado en el país desde 1959 hasta la fecha? En esa pregunta, me alegro, también había que aclarar, porque es una matriz de opinión que se trata de imponer por parte de los adversarios, los críticos de la Revolución Cubana, de que solo ha habido flujos migratorios hacia Estados Unidos después de 1959. No, después de 1959 estuvo Camarioca, estuvo Mariel, estuvo el flujo del 94, los balseros. Después hubo 2015, 2016, hubo un flujo también a través del Darién, y tenemos ahora este flujo que ocurrió posterior al final del periodo más crítico de la COVID-19, cuando la reapertura de la frontera aérea en el 2021, noviembre del 2021, y que ha habido también una cantidad importante de ciudadanos cubanos que han viajado al exterior para permanecer mayor o menor tiempo, para regresar antes o después. Pero antes de 1959 también había flujo migratorio de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos. También había en menor escala por diferentes razones, pero existían también esos flujos migratorios en búsqueda de una mejor situación económica. También los tenían. Martí fue a unir a los cubanos a Tampa, a los tabaqueros en Tampa. Entonces, habían flujos migratorios, es natural. Estados Unidos es el principal destino de los flujos migratorios a nivel internacional, y nosotros estamos a 90 millas de Estados Unidos. Nadie debería sorprenderse de que hay un flujo migratorio de ciudadanos cubanos hacia Estados Unidos, como lo hay desde otros muchos lugares del mundo. Ahora, hace mucho tiempo que Cuba ha intentado y ha sostenido un diálogo con sus connacionales en el exterior. ¿Cómo ha sido esa relación en los últimos años? Hoy, sin temor a equivocarme, yo podría decirte que la relación se encuentra en el mejor momento de la historia de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, lo cual no significa que no haya temas pendientes, lo cual no significa que no existan inquietudes, áreas en las cuales avanzar aún más, pero nadie podría desconocer lo que se ha avanzado desde el inicio del diálogo del 78 hasta la actualidad, el diapasón en el cual se desenvuelven estos vínculos. En un primer momento había una agenda muy estrecha, muy particular para aquel contexto en el que se iniciaba ese cambio de política, ese nuevo tipo de relación con los cubanos en el exterior. Hoy hay una amplitud mayor de temas con los cuales intercambiar y áreas donde los cubanos pueden participar del desarrollo del país. Hay situaciones también que de alguna manera contribuyen a ese hecho, más allá de una política migratoria cubana y una política de atención a los cubanos en el exterior que ha sido continua, que es irreversible y que ha ido avanzando en la medida que las condiciones han estado creadas para establecer los mecanismos, las condiciones para esa relación más amplia. Pero tenemos, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías, de la informática y las comunicaciones. Eso abre de por sí muchas oportunidades en materia de relación de los cubanos. Hoy no se requiere la presencia física de una persona en su país de origen para participar de un proyecto, para participar de un evento que se convoque en ese país, en este caso Cuba, no puede participar. Hoy nada impediría que un profesor, un académico cubano que haya impartido clases en universidades cubanas y que en un momento determinado viajó al exterior por cualquier motivo, pues pueda participar, dar una conferencia a distancia en esa misma universidad donde él trabajaba hasta hace poco. Aquí el denominador común, que es lo que nos une, es la defensa de la soberanía y la independencia de la patria. A partir de ese denominador común, de esa convergencia de interés, se ha dialogado, se puede dialogar en la actualidad y se podrá dialogar en el futuro sobre los más diversos temas, sabiendo que puede haber diferencias de opiniones. Las tenemos los cubanos que vivimos en la isla, ¿por qué no lo vamos a tener los cubanos que viven en la isla con los cubanos que están fuera? Lo importante es buscar y proyectar esa relación de Cuba y de los cubanos hacia futuro
sobre esa base de respeto a la independencia y la soberanía, y entonces buscar las diferentes áreas donde se pueda continuar avanzando. Otra de las aristas de esa mejoría que usted mencionaba está justamente en la cantidad de cubanos que hoy están recuperando sus residencias, cubanos que salieron del país antes de declarada la moratoria. Hubo un momento, a partir del 2013, que hubo un incremento de las solicitudes de residencia en el territorio nacional. Y eso indica, eso es reflejo también de la mejoría de las relaciones, porque se conoce un núcleo minoritario, por suerte, de lo que ellos se autodenominan el exilio histórico, que su objetivo es la destrucción de la revolución. Pero hay un grupo muy amplio de cubanos que, más allá de que puedan existir diferencias sobre un punto u otro, están en pos de mayores relaciones, de un mayor vínculo con su país de origen. Y un reflejo es establecer de nuevo su residencia en el territorio nacional. Llegó la pandemia en el 2020, con la pandemia vino la moratoria y hoy las personas desde marzo del 2020, los que salieron, los pocos que salieron durante la pandemia y los muchos que han salido después de noviembre del 2021, salen sin tiempo límite de estancia ininterrumpida en el exterior. Por tanto, esas personas no necesitan solicitar la residencia en el territorio nacional porque no la pierden. Y si alguien con buena o con mala intención comparase ahora las cifras de los que solicitaban residencia en el territorio nacional antes del 2019 y los que la solicitan ahora, podrá percatarse de que el número es menor. Pero el número es menor no porque haya disminuido el interés de los cubanos, sino porque cambió la situación y ya los que salen hoy no necesitan hacer ese trámite, y por tanto también eso es positivo desde el punto de vista de las relaciones de Cuba con los cubanos en el exterior. Hoy se habla de migración, pero se habla de migración de retorno, de migración circular, transnacionalismo. Migración y desarrollo pudieran ser palabras afines en pos de un desarrollo socioeconómico del país. Sin duda, son palabras afines. Es decir, hoy tenemos los flujos migratorios cubanos, hoy están experimentando esa circularidad que tú mencionabas. La están experimentando resultado de la política que ha transcurrido de todos estos 45 años de un desarrollo de una política que facilita esa circularidad, pero que facilita además esa relación migración-desarrollo, que abre nuevas oportunidades para que los cubanos que se encuentran radicados en el exterior puedan participar por diferentes vías en el desarrollo económico, social del país. Eso viene acompañado también con la actualización del modelo económico cubano. Han aparecido nuevos actores. Esos nuevos actores abren nuevas oportunidades también en materia de desarrollo de Cuba con los cubanos en el exterior. Pero no solo es el desarrollo socioeconómico, es decir, la participación de los cubanos la tenemos en la consulta popular del nuevo proyecto de constitución. 40% de las opiniones que los cubanos trasladaron quedaron incluidos en el texto final. La participación de los cubanos en la consulta sobre el nuevo código de las familias. Hay un incremento de la participación en materia de desarrollo socioeconómico, pero también hay un incremento de la participación en materia de procesos políticos importantes que han tenido lugar recientemente en nuestro país. Imagino serán temas de la agenda de la muy próxima ya cuarta conferencia La Nación y la Inmigración, que se va a celebrar en los próximos días en La Habana. ¿Qué se ha contemplado para la agenda de este encuentro? Para la agenda de este encuentro se ha contemplado un formato de 4 paneles, por llamarlo de alguna manera, que van a sesionar en la sesión matutina y vespertina de los 2 días. O sea, no va a haber paneles en paralelo, sino que vamos a intercambiar con los asistentes sobre 4 grandes temas en los 4 momentos principales del evento. Un primer tema sería las relaciones de Cuba con sus nacionales en el exterior, las perspectivas. ¿Sí? Después de 19 años de no realizar un evento, se impone un balance de lo que se ha avanzado, de lo que se ha intercambiado con los cubanos por diferentes mecanismos, porque no solo son los eventos. Los eventos nunca se concibieron como el centro del avance de las relaciones de Cuba con los cubanos en el exterior. Los eventos no es un fin, es un mecanismo más, pero están los encuentros que sostiene la máxima dirección del país con los cubanos cuando viajan al exterior. Están los encuentros que organizan los propios cubanos en los países donde residen, encuentros regionales, la comunicación a través de las vías digitales y demás. Entonces, en este primer evento, pero un evento de esta naturaleza permite tener un contacto directo
con un grupo más representativo de la comunidad cubana, porque aquí van a haber personas de alrededor de 49, 50 países. Cuando uno va a un encuentro nacional, son solo los que radican en ese país. Cuando va a un encuentro regional, son solo los que radican en Europa o en América Latina o en el continente donde se realiza el encuentro. Entonces, este permite ese contacto con un grupo más representativo de la comunidad cubana. Entonces, va a estar ese primer momento, va a estar un segundo momento que es identidad, cultura e identidad, por todo lo que eso representa en términos de definición de cubanía, de unidad, de intereses comunes. Va a haber un tercer momento de desarrollo socioeconómico e inversión, o sea, las tecnologías de la informática también propician que los cubanos hoy tengan un contacto más directo y más actual con la realidad del país, pero eso no sustituye una presentación de lo que ha ocurrido en materia de transformación económica en el país y de las oportunidades que eso abre en función de los vínculos con los cubanos. Y un cuarto momento vinculado de esto que te comentaba, del desarrollo tecnológico y la comunicación social, no solo en términos de lo que ello representa en las relaciones, un mayor vínculo con los cubanos, sino también en lo que representa en materia de divulgación de una visión objetiva de la realidad cubana. Y como regla, se magnifica todo lo negativo que ocurre en Cuba y se minimiza todo lo positivo que ocurre en Cuba. Entonces, no hay razón para que los cubanos no nos sentamos orgullosos de lo logrado en la COVID, las 5 candidatos vacunales, las 3 vacunas, y que no distribuyamos, no divulguemos esa realidad alrededor del mundo. Y entonces solo se quede con un hecho aislado que puede haber ocurrido en un momento del país. Yo creo que eso también los cubanos se ha hecho mucho, pero se ha hecho obviamente, y hablar sobre todo de cómo cada cubano desde sus diferentes lugares de residencia pueden contribuir también a toda la batalla contra el bloqueo y demás, que afecta no solo a los que están dentro, sino a los que están fuera, los vínculos, el envío de ayuda, el envío de remesas. Es decir, nada es normal cuando se habla de relación entre Cuba y los cubanos en el exterior. No es lo que tiene que hacer un cubano para enviar remesas desde Estados Unidos no tiene comparación alguna con lo que hacen otros nacionales para enviar remesas a sus países de origen. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué se les discrimina de esa manera al cubano? De un lado se les favorece la entrada irregular y demás, por el otro se les discrimina. Entonces, son cuestiones que los cubanos también, y que debemos hablar porque de ello depende también el desarrollo de políticas que estamos llevando a cabo ahora. Porque no es posible, si no existe un flujo de capital sencillo, no es posible entonces desarrollar un proyecto de negocio, porque hoy el mundo no se mueve con dinero en maleta, hoy el mundo se mueve con transferencias financieras. Entonces, si usted se lo obstaculiza en eso, le están obstaculizando el proyecto que usted quiera desarrollar en su país de origen o en otro país que no sea el suyo. Volvamos a la conferencia, hablemos de la participación. ¿Cuál será la participación, la acreditación? ¿Por dónde andan los números de participación con respecto a ediciones anteriores? Hoy ya tenemos acreditado, es decir, aprovechando estas facilidades de la tecnología, hoy tenemos acreditado vía digital un número superior a las 300 personas, que eso nos ayuda a nosotros a tener información adelantada para temas organizativos, temas de logística, temas de transportación, asistencia en los aeropuertos y demás. Entonces, esas personas ya tienen pasaje, todo listo, y por tanto es un número ya sólido de posibles participantes. Tenemos otro grupo que son las personas que han confirmado, una vez recibieron sus invitaciones, han confirmado la asistencia, pero que no se han acreditado todavía en esta plataforma digital. No es obligatoria la acreditación, es opcional, pero ayuda, es lo que le hemos explicado a nuestros nacionales. Ese número está en alrededor de los 440 personas que han confirmado, cuya inmensa mayoría ya se acreditó previamente, y en el transcurso de esta semana van a acudir aquí a los salones del Centro de Prensa Internacional para hacer su acreditación física. Por tanto, nosotros esperamos que ese número que ya se acreditó vía digital crezca con personas que han confirmado pero que no se han acreditado todavía de manera digital. Y está un tercer grupo que son las personas que recibieron invitación, que aún no han confirmado su asistencia, pero que podrían perfectamente presentarse en estos mismos salones, acreditarse físicamente y podrían participar del evento. No se requiere tampoco la confirmación previa para participar del evento. Todos los invitados pueden hacerlo habiendo confirmado o no habiendo confirmado previamente. Tanto en ese entorno,
yo creo que podríamos estar esperando una asistencia de entre 300 y 400 personas, ojalá sean más, pero también hay que tener en cuenta la situación económica. Todavía hoy los niveles de conectividad aérea con los que disfruta el país no son los mismos de la época pre-COVID, y eso también tiene una influencia en el nivel de asistencia, pero es una asistencia muy buena. Está en el entorno de las asistencias alcanzadas en los eventos anteriores, y para nosotros sobre todo lo fundamental es lo que te comentaba antes, la representatividad, que vengan de una mayor cantidad de países. Porque ¿de cuántos países estamos hablando? 49, 50 hasta ahora de los que están acreditados. Ese número puede crecer en los próximos días, y por tanto esas personas también se van a convertir en tienen la capacidad de divulgar lo que se ha conversado en el evento y de transmitir a los que no pudieron venir por diferentes motivos, porque desafortunadamente esto es una conferencia que por el espacio físico no es posible la asistencia de la mayoría de los cubanos en el exterior ni nada por el estilo, no es la pretensión, pero sí será la pretensión después de divulgar todo lo que se haya conversado a la mayor cantidad de cubanos que están en el exterior, y volvemos entonces a las oportunidades que brindan las tecnologías de la informática y las comunicaciones para hacer llegar esa información de inmediato al resto de los que no ha podido venir y escuchar sus criterios también. 30 años atrás nos hubiese llevado a hacer cartas a todos, esperar que el correo los llevara. Hoy estamos en capacidad de establecer mecanismos de interacción que sean en tiempo real. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y todas estas consideraciones que ha ofrecido sobre la ya próxima cuarta conferencia La Nación y la Emigración, y todos los detalles sobre los flujos migratorios en el país. Muchísimas gracias. Y a usted los invito a mantener su sintonía con Cuba Visión Internacional.